Ahora comenzar abriendo la Biblia en Salmo 119. Quiero leer solamente este párrafo que está aquí. Salmo 119, versículo 34 al 40. Salmo 119, 34 al 40. Yo le puse un título en mi Biblia: La oración del creyente cada mañana. No, esta debería ser, creo que, nuestra oración cada mañana cuando nosotros nos levantamos y vamos a abrir la palabra para leerla. Creo que es una oración importante de tener en cuenta. Vamos a leerla porque creo que va a ser la oración que esta mañana vamos a orar para pedir al Señor que nos pueda enseñar en esta mañana un tema tan importante que tiene que ver con qué hace que la Biblia sea única. No, esa es la pregunta para nosotros en esta mañana. ¿Qué hace que la Biblia sea única? Dice el versículo 34, dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Yo creo que si hay algo que el Señor necesita en esta mañana hacer en nuestra vida, o más que nada nosotros necesitamos en esta mañana, es que nuestro corazón sea vivificado, que nuestro corazón sea renovado. Es por eso que venimos a la iglesia. Es por eso que hoy nos congregamos como iglesia, para que Dios pueda trabajar en algún asunto específico, que Dios esté trabajando en nuestra vida y su palabra pueda cambiarnos. Necesitamos ser vivificados con la palabra del Señor. Dice versículo 38, confirma a tu siervo tu palabra. Si hay veces que nosotros tenemos que tomar decisiones en el día o en la semana y no sabemos qué hacer. Qué importante es ir a la palabra del Señor para que por medio de la palabra Dios confirme lo que tenemos que hacer. ¿Saben qué? No hay nada mejor para un creyente tomar decisiones en su vida basadas en la palabra. Yo les voy a mostrar por qué. Porque les aseguro que cuando ustedes tomen la decisión basada en la palabra, van a poder dormir tranquilos. Van a poder dormir tranquilos. ¿Saben por qué? Bueno, hoy se los voy a decir por qué. Pero no hay nada mejor, como dice aquí, ¿no? Confirma tu palabra a tu siervo, que inspira reverencia por ti. Fíjense, ¿no? El respeto que el salmista tiene por la palabra. Inspira reverencia por ti. Quita de mí el oprobio que me causa temor, porque tus juicios son buenos. La palabra siempre es buena. La palabra siempre es buena. Yo anhelo, fíjese el deseo de su corazón, yo anhelo tu palabra, tus preceptos. Transfórmame, vivifícame por tu justicia. Bueno, vamos a orar y pedir al Señor que haga todo esto hoy en el tiempo que tenemos juntos. Padre amado, gracias Señor, te damos por el primer día de la semana. Es el primer día donde Cristo ha resucitado de los muertos, conforme a las Escrituras, como hemos estado estudiando en el culto, conforme a los testigos, Señor, conforme, como dijo el apóstol Pablo, a mi evangelio. Padre, gracias porque nosotros tenemos la certeza de que eso es verdad y lo creemos por fe. Y porque lo creemos por fe, nosotros hoy nos congregamos, Señor. Venimos hoy a tu casa para poder ser enseñados por tu Espíritu. Permite, Padre, que sea tu palabra la que pueda hablar a nuestro corazón, sea tu palabra, Padre, la que pueda transformar nuestro corazón. Pero pedimos ahora, Padre, en el Espíritu, que tú puedas darnos entendimiento, que nos ayudes a comprender las verdades simples que están aquí, Señor, en esta lección y que están en tu palabra, para que la podamos grabar, Señor, no solamente en nuestra cabeza, sino que esto pueda moldear nuestro corazón y el día a día de nuestra vida. Que podamos ser la clase de creyentes que están aferrados a la Escritura y que no haya otro manual en la vida en la cual determine el curso hacia donde vamos y sigamos tu voluntad. Padre, bendice a los hermanos en esta mañana. Tú conoces las necesidades de cada uno. Tú sabes, Señor, sus luchas, sus aflicciones, sus pruebas.
Tú sabes todas las cosas, como dijo el apóstol Pedro. Por eso te pedimos que en esta mañana tú puedas hablar de acuerdo a esa necesidad. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero llevarlos primeramente a un texto en el cual vamos a estar mirando en esta mañana. Vamos a mirar varios, así que apronten su Biblia, pero en 2 de Pedro capítulo 1, ayer usé este texto en la reunión de hombres, la segunda parte del capítulo, pero quiero leer el versículo 3 hasta el versículo 4. Segunda de Pedro 1, del versículo 3 al versículo 4. Dos versículos dicen: Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Yo quiero que seamos cautelosos en esta mañana con la lectura del texto bíblico. ¿Sí? No nos apuremos a saltar en aplicación. ¿Qué significa eso? A saltar. ¿Y qué significa esto para mí? Quiero que nosotros miremos, observemos qué es lo que la Biblia dice. Dice, pues su divino poder, el poder de Dios, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Y hay un medio para saber todo en cuanto a la vida y a la piedad. Ese medio es el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. Bueno, quiero empezar la lección en esta mañana haciendo un par de preguntas, a ver que nos lleven a pensar de por qué la Biblia hace que sea única. Esa es la premisa en esta mañana, esa es la consigna. ¿Por qué la Biblia es única? ¿Qué significa eso? ¿Por qué creemos que no podemos acudir a libros seculares, por más útiles que sean? Libros seculares, estamos hablando de libros no cristianos. Cuando hablamos de libros seculares, hablamos de libros no cristianos. Especialmente, voy a ser más específico todavía. ¿Por qué un cristiano no debería creer en un libro secular como ayuda para su vida cotidiana? ¿Cuál sería el problema que un creyente acuda a un libro de autoayuda hoy en día? A ver. Bueno, eso es una, muy bien, el libro no está inspirado. ¿Por qué un cristiano no debería ir en busca de un libro de autoayuda para solucionar sus problemas de la vida? Esto es muy común en los círculos evangélicos. No piensen, no se espanten de que un cristiano vaya a buscar 10 maneras para ser un mejor esposo. Supérate a ti mismo, tú puedes. Pienso que en realidad no ha conocido realmente. Soy capaz de muy esperar al Señor, porque si realmente la Biblia dice cosas que no tenemos que contestar, todo esto de alguna manera está expresado, que eso es malo para nosotros. Si lo hace, ya sabe que está pecado. Bueno, y ahora si el libro es bueno, tiene la Biblia. Sí, pero ¿y si el libro es bueno? Si el libro da buenos consejos, ¿cómo puedo dormir mejor a la noche? Bueno, el libro habla de disciplinas en la cual yo me puedo acostar, puedo no comer poquito a la noche, no trabucarme, tomarme un tecito. Y si el libro es bueno y da buenos consejos, el libro, por ejemplo, no da ningún asunto en cuanto a llevarme a pecar. El libro no dice nada malo. El libro da buenos consejos, pero ¿cuál es el problema de ir a esos libros? Yo creo que en todo caso habría que estudiar si lo que dice el libro va conforme a lo que dice la Biblia. Porque si un libro que dice algo que va en contra, a él no habría que leerlo, pero si dice, por ejemplo, en el caso de dormir, dice consejos, pero que no te lleven a pecar, yo creo que no lo podría hacer.
Bueno, vamos a ver, eso muy bien, tocaste un punto. No, por ejemplo, ¿en qué situaciones de la vida crees que la Biblia puede ayudar más que un libro de autoayuda? ¿En qué situaciones de la vida un libro te puede ayudar más que la Biblia? A ver. Cuando estás esperando una respuesta de parte de Dios. Ningún libro te la va a dar. Muy bien. Acá dice, ¿no? La pregunta es, ¿en qué situaciones crees que la Biblia puede ayudar para alguna situación específica? Fíjense, ¿no? Que nosotros cuando tenemos que hacer algo importante, ¿no? Ahí es cuando nos agarra un poco el ataque, por así decirlo. Viene la desesperación y corremos a cualquier salvavidas que viene por delante, ¿no? Cualquier cosa que se nos echa a la mano. Che, léete esto, léete esto, léete esto. Artículos, vamos enseguida hoy, ¿no? Así como la tecnología avanza, todo avanza, pero ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Googlear. Googlear. Me salió una hematoma en la rodilla, googleo. ¿Qué significa rodilla moreteada? Sale una chorrera de definiciones. ¿Sabés lo que tengo? Tengo enfisema en la rodilla. ¿Pero quién te dijo eso? Ah, no, el Google lo decía. Tengo este problema, googleo. Entonces, ¿qué pasa? Con el problema de googlear, nosotros muchas veces tomamos esta autoridad como santa, ¿no? Entonces, nuestro problema hoy en día es que muchas veces a situaciones comunes de la vida, situaciones comunes que tienen que ver con el día cotidiano, nosotros el problema es que todavía no llegamos a una comprensión de que la Biblia tiene respuestas sobre ese asunto. Entonces, el gran problema hoy en día para el creyente es que el creyente tiene que combatir en sus vidas muchos consejos que le están tirando en su cabeza. Muchos consejos. Todo el mundo le habla al creyente. Le hablan sus amigos, le hablan sus parientes, le habla al mundo, su entorno laboral. Todo el mundo le está hablando al creyente. Y a todo eso también, ¿qué más le habla al creyente? Le habla a Dios. Entonces, es ahí donde nosotros, ¿qué tenemos en la cabeza? Una ensaladera de ¿qué? De conceptos, de voces. ¿A quién escucho? ¿A quién le hago caso? El pastor me dice esto, mi vecino me dice esto, mi familiar me dice esto, la Biblia dice esto. ¿A quién le escucho? ¿A quién le hago caso? ¿Quién tiene la verdad? ¿Se dan cuenta cómo esto en la vida cotidiana, todo esto juega en la vida del creyente? Por eso les leí 2 de Pedro capítulo 1, para que nosotros entendamos que la Biblia es el único libro para nuestra vida que nos puede ayudar a vivir, como dice el pasaje, a vivir, ¿no? Y a salvarnos. A vivir y a salvarnos. Entonces, hoy lo que vamos a hablar en esta lección es qué es lo que hace que la Biblia sea única. Y lo que la hace es sus atributos. La Biblia tiene 4 características que la hace que sean única. 4 características que la hacen que sea única. Ahora, en esas 4 características vamos a desarrollarlas en esta mañana mirando algunos pasajes, pero la primera que quiero mostrar es la que habla acerca de que la Biblia es suficiente. Si pueden poner la primera, ahí está. La Biblia es suficiente, incluyendo todo lo que necesitamos para la salvación, la fe y la obediencia. La Biblia es suficiente. Esa es la verdad fundamental que hoy yo tengo que llevarme a casa. ¿Por qué yo no necesito otro libro de autoayuda para vivir la vida? Porque la Biblia es suficiente. ¿Por qué yo no necesito correr a otros consejos, a otras voces seculares para ayudarme a ser mejor persona? Porque la Biblia es suficiente. Ahora, yo quiero aclarar esto también en esta mañana, que así como les digo que la Biblia es suficiente, esto es una doctrina que es fundamental en la iglesia. Y cada miembro de la iglesia debe estar 100% de acuerdo con esta verdad bíblica. Cada persona que aspira a ser miembro de la Iglesia Biblia Comunidad debe estar 100% con esta verdad que la palabra dice y defender esta verdad. La Biblia es suficiente. La Biblia es
todo lo que nosotros necesitamos para la salvación y la obediencia. No hay otro libro. Podemos usar materiales como estos, pero esto no es la autoridad. Vamos a verlo en un ratito nada más. La Biblia tiene la autoridad. Ahora, cuando nosotros hablamos, ¿no?, de que la Biblia es suficiente, ¿qué significa que la Biblia sea suficiente? Estamos hablando, si miran el versículo de vuelta allí, miren el versículo 1, dice, pues por su divino poder se nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la salvación. Dios nos ha dado todo lo que respecta a la vida y a la salvación. En otras palabras, que la Biblia sea suficiente significa que la Biblia contiene todo lo que yo necesito para salvarme. No tengo que correr a otro lugar, a otro manual, a otro libro, a otra literatura para buscar salvación. Dios me dice de dónde vengo, dónde está el problema en mi corazón, cómo solucionar ese problema en mi corazón y cómo adquirir la salvación que es por la gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La Biblia es suficiente porque contiene ya esta parte de cómo me tengo que salvar. Por eso, si tú en esta mañana quieres saber cómo debo hacer para ser salvo, mira la Biblia. No busques en tus fuerzas, no trates de hacer cosas para salvarte. Vas a fracasar. Es por eso que muchas personas dicen, ¿por qué hay muchas religiones en el mundo? Y bueno, la religión es lo que hace el hombre. Una vez un pastor me dijo, hacé de cuenta que las religiones son como una escalera. Pones a todas las escaleras enfiladas así y bueno, vas probando cuál te va llevando cada vez más arriba. Déjame decirle, todas las religiones no llegan a Dios. Así como se dice, no, todos los caminos conducen a Roma, no, las religiones no llevan a Dios. La única persona que te lleva a Dios es Jesús. Él es el medio, dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces, la Biblia es suficiente, la Biblia es la palabra de Dios, como ya hemos visto, porque me dice todo lo que hay que hacer, me dice todo lo que tengo que creer para yo ser salvo. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a los discípulos y a la gente cuando estaba ahí en sus chats, el Señor dándole prédicas constantes? Dice, escudriñen las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas, ¿qué? Dan testimonio de mí, pero en ellas, ¿qué? ¿Qué hay? En ellas está la salvación. Ellas los pueden hacer sabios para la salvación. Si realmente estás dudando hoy de dónde va tu alma hoy, no sabes dónde vas, si hoy es el momento donde partís, tenés que agarrar la Biblia. Debés leer la Biblia. La palabra de Dios dice claramente, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Necesitamos leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es suficiente. Las Escrituras, noten que dicen que también que nos pueden hacer sabios para la salvación, pero también para la vida. Para la vida. ¿Qué implica que la Biblia es suficiente también para la vida cristiana? Claro, este atributo a nosotros nos enseña, ¿verdad?, a cómo nosotros tenemos que vivir en este mundo. ¿Con qué amistades tenemos que juntarnos? La Biblia nos dice. ¿Cómo tenemos que usar el dinero? La Biblia nos dice. ¿Con quién me tengo que casar? La Biblia me dice. A ver, ¿qué más? ¿Qué debo trabajar? La Biblia me dice. ¿Dice la Biblia en qué trabajo debo trabajar? Pero sí, ¿cómo debo trabajar? ¿Bien? ¿Saben cómo se llama eso? Ética de trabajo. Yo debo tener una ética marcada de acuerdo a la Biblia. O sea, fíjense cómo la Biblia me dice cómo yo tengo que tratar a mis hijos, cómo corregir a mis hijos. La Biblia me dice cómo debe ser mi relación con mi patrón. La Biblia me dice cómo debe ser mi relación con los que están al lado mío. La iglesia me dice, O sea, la Biblia me dice cómo tengo que vivir la vida. O sea, no es que la Biblia me salvó y bueno, ahora quedé a la deriva de un manual a ver cómo ser mejor persona hasta que llego arriba. No, la Biblia, claramente el pasaje nos dice esto. Ahora,
lo que no significa la suficiencia de la palabra de Dios. Lo que no significa es que nosotros debamos renunciar a los maestros de la Biblia. No significa que nosotros ahora vayamos y agarremos todos los buenos libros que el pastor nos recomendó. Hay que tirar todos esos libros porque ahora solamente hay que leer la Biblia. Eso no significa la suficiencia de la Biblia. Debemos leer buenos libros cristianos. Debemos escuchar buenos maestros de la enseñanza de la palabra del Señor. Pero lo que significa la suficiencia de la palabra del Señor, que nosotros vamos a poner siempre por encima de todas las cosas, de los libros cristianos, de los pastores, por encima de todo vamos a poner ¿quién? A la Biblia. Vamos a poner siempre la enseñanza de la Biblia como fundamental. Ahora, por supuesto, quiero que entiendan también cuando la Biblia dice que es suficiente para la vida, la Biblia no nos va a decir cómo hacer una useca. No nos va a enseñar eso. La Biblia no va a hablar en cuanto a eso, ¿no? Pero sí la Biblia nos va a decir todo lo que nosotros necesitamos para conocer a Dios y honrarle. Entonces, hay áreas en la palabra del Señor que nosotros le decimos áreas grises. No dice exactamente qué es lo que tengo que hacer, pero da principios prácticos de cómo tomar buenas decisiones que honren al Señor. ¿Por qué? Porque el punto de la Escritura es siempre obedecer, que el Señor sea obedecido. Y esto, ¿saben qué, hermano? ¿Qué debe causar? Porque esto es doctrina que estamos estudiando, ¿no? Entonces, lo que puede pasar ahora es que, bueno, esta información, tal, pastor nos habló, la Biblia es suficiente. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora que ya sé que la Biblia, ¿no?, me hace sabio, la palabra de Dios me hace transformado más a la imagen de Cristo, la palabra de Dios me ayuda ahora completamente a obedecer a Dios, ¿y ahora qué? Bueno, yo creo que esto debe causar en nuestro corazón, lo primero que debe causar esta verdad implícita en nuestro corazón es alabar al Señor. Alabar al Señor. Porque Él no nos dejó desprovistos. ¿Vieron? Esta mañana, por ejemplo, todos están acá y están abrigados, ¿no? Y eso es la provisión del Señor. Todos tenemos un buzo, unos championes, un gorro, una bufanda, ¿no? El Señor nos ha provisto de medios para que nosotros podamos cubrirnos del frío. De la misma manera, el Señor en esta mañana ha provisto para nosotros un precioso libro en el cual nos cubre de su conocimiento, de su gracia, de sus bondades, su conocimiento, para que nosotros podamos vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. En otras palabras, Dios no nos dejó desprovistos. Dios nos ha dado lo que nosotros necesitamos para la vida. Dios dice, acá está. Ahora vos tenés que hacer el trabajo de estudiarla, de escudriñarla, de indagar, de escarbar y buscar lo que realmente yo quiero para vos. Entonces, esa es la primera verdad, ese es el primer atributo, ¿no? La Biblia es suficiente. El segundo atributo que hace que la Biblia sea única es que la Biblia es clara. La Biblia es clara. En otras palabras, puede ser entendida por todos los que la leen dependiendo de Dios en sumisión de la voluntad de Dios. Y quiero leer algunos textos para esto. Vamos a ir primeramente, al Salmo 19. Vamos a ir al Salmo 19. La Biblia es clara. ¿Saben? Yo tengo varios libros en la biblioteca de diferentes temas, ¿no? Algunos tienen que ver con ministerio, otros tienen que ver con vida cristiana, otros tienen que ver con consejería, otros tienen que ver con teología. Y saben que creo que a los que les gusta leer libros van a saber ahora lo que les voy a decir. No todos los autores escriben igual. Algunos autores escriben más sencillo, otros, dependiendo el calibre del libro, ¿no?, escriben más elevado en su conocimiento. Y les digo la verdad, hay libros que a veces a mí no me gusta leer. No me gusta leer porque son complicados de leer. Porque te hace carburar el bocho, como decimos, ¿no? Tenés que sentarte y demanda que te concentres
para entender lo que el autor está queriendo explicar acerca del tema que está escribiendo. Entonces hoy en día nosotros vivimos en una era donde queremos todo fácil, ¿no? Ahora tenemos este aparatito, ChatGPT. Che, ¿qué dice este libro? Haceme un resumen porque no quiero leerme 300 páginas. Y entonces hoy, Héctor, así, ¿no? Así, ¿no? Sí. Ya sabemos. O sea, todo el mundo hoy agarra ChatGPT y el ChatGPT le decís, haceme a ver un guiso de lentejas. Creo que anoche te había hecho con guiso de lentejas, te había hecho con GPT anoche, me parece. Pero ¿saben qué? A veces uno no quiere leer ciertos libros o no quiere escuchar ciertos predicadores porque dice, no, este predicador no le entiendo, es muy difícil, usa un lenguaje muy para mí, no, yo que estoy acá abajo. Bien, ¿saben qué? Con la Biblia no pasa eso. Eso pasa con los autores que escriben libros, ¿no? Pero con la Biblia no pasa eso porque la Biblia es clara. La Biblia puede ser entendida por todos los que la leen en dependencia del Espíritu Santo de Dios. Y quiero leerle este texto porque este texto para mí es crucial en la palabra. Hay dos textos que son cruciales que muestran la claridad de la palabra de Dios y en segundo lugar, por qué una persona quizás no entiende la Biblia, no un libro secular o un libro cristiano. ¿Por qué no entiende la Biblia? Porque la Biblia lo dice, ¿por qué? Entonces, mira lo que dice Salmo 19. Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. La ley del Señor es perfecta. ¿Qué hace la ley del Señor que sea perfecta? Que restaura el alma. Restaura el alma. Fíjense, ¿no? La palabra de Dios perfecta restaura, convierte el alma. O sea, ese es el primer paso. La persona cuando se expone frente al espejo de la palabra del Señor y la lee, con dependencia de que Dios va a hablar, que Dios es que tiene la autoridad, es que Dios está diciendo algo, y se va a convertir el alma. Noten la segunda parte del versículo 7. El testimonio del Señor es seguro. O sea, la palabra es infalible, no falla. Es seguro. Dice, ¿qué hace sabio a quién? Al sencillo. La palabra de Dios hace sabio a quién? A una persona sencilla. ¿Saben que la palabra sencillo ahí significa una persona que tiene la mente abierta, como una puerta abierta? ¿Vieron cuando entra frío? Y estamos en casa y por algún lado, che, me está entrando frío. Me está entrando, y te diste cuenta que estaba la ventana abierta o la puerta abierta. Y le decís a tus hijos, che, cerrá la puerta, viejo, que hace frío. Bueno, ¿saben qué? La persona de mente sencilla, está ilustrando acá el salmista, es una persona que tiene abierta la mente, entra de todo, chum, 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 entra de todo, secular, cristiano, entra de todo y no tiene esa capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal. La palabra de Dios lo que hace ahora es como que sea un filtro. Es tan clara que ahora vos podés filtrar todas estas cosas que no son buenas. Dios te ayuda ahora a la mente sencilla, a la mente que está abierta y entra cualquier cosa. Cuando uno se expone a la Biblia, la lee la Biblia, es tan clara que ahora vos te das cuenta y decís, esto no está bien. Esto no está bien. Esto sí está bien. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. Pero esto no está bien. ¿Pero por qué no está bien eso? Porque lo dice Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es la claridad de la Biblia. La Biblia hace clara la vida. ¿Se dan cuenta nosotros cuando vivimos en el mundo? Cuando vivimos en el mundo, es compleja la vida, ya es compleja de por sí, ¿no? Pero nosotros los seres humanos tenemos que reconocer que somos complicados. Complicamos más todavía la vida. Agarramos la Biblia y seguimos lo que la Biblia dice. ¿Y qué hace la Biblia? Aclara el panorama. Si tenés un conflicto con una persona, ¿no? Tenés un conflicto con una persona y no te llevas bien con esa persona. Sin la Biblia te va a costar horrendamente a tal punto que pueden pasar dos cosas. Te dejas de hablar con esa persona, ¿no? Sí. También hablando con un hermano que se llama Bruno Macé, también va a aclarar el panorama. También, muy bien. Pero quiero que miren esta idea de cómo la Biblia aclara. Entonces yo, por ejemplo, ¿no? Ahora soy una mente sencilla en el cual no tengo todavía la comprensión de decir, bueno, esto está bien, esto está mal, no sé lo que está bien, lo que está mal. Pero cuando vos te exponés a la palabra del Señor y la empezás a leer, la Biblia es tan clara que ahora empezás a ver las cosas diferentes.
che, esto no está tan bien como yo pensaba. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la regla? ¿Cuál es la regla de medición? Para ver si el asunto Fíjense, si yo vengo ahora y agarro a mi perra y le empiezo a pegar con un palo, ¿ustedes qué me van a decir? ¿Por qué? ¿Quién dice que está mal pegarle con un palo al perro? ¿Por qué? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué dónde dice la Biblia que no tengo que pegar al perro? No inventen. ¿Eh? Exacto. Eso es lo que quería hacer. ¿Ven? Ahí está la regla en la cual yo puedo decir esto está bien, esto no está bien. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. La Biblia da claridad sobre cómo uno tiene que vivir en la vida. La Biblia dice, el amo tiene cuidado de su mascota. O sea, tengo que cuidar a los animales, no les tengo que pegar. Pero a propósito les di ese ejemplo para que ustedes sepan cómo entender qué es lo que hace que la Biblia sea clara. La Biblia da claridad. Entonces, miren este versículo, dice el 8. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. ¿Ven? Alumbra los ojos. La palabra del Señor te alumbra. La palabra del Señor te da claridad. Cuando hay confusión, cuando nuestra vida, cuando viene alguna situación donde las cosas están confusas y no sabemos bien para qué lado salir corriendo, es ahí donde yo tengo que frenar. Frenar. ¿Y por qué digo y no seguir para adelante? Porque ayer aprendimos, y ayer a la noche aprendimos sobre el dominio propio, ¿no? Pero dice, el avisado del mal y frena o se esconde, mas el simple pasa y lleva al daño. Cuando hay confusión, cuando hay en mi vida algo que yo digo, esto no sé realmente qué tengo que hacer, es mejor frenar. Es mejor frenar y no seguir adelante. Y buscar en la palabra del Señor, que la palabra, al ser clara, me ilumine, tal cual como dice, miren, Salmo 119, 105. Vamos a Salmo 119, 105. Salmo 19, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. ¿Se dan cuenta? La palabra alumbra. Alumbra porque es clara. Ahí hay varios pasajes, ¿no?, que podemos ver, ¿no? Pero ¿saben qué? La claridad de las Escrituras no es lo mismo que la facilidad de las Escrituras. Son dos cosas diferentes. Nosotros tenemos que diferenciar la claridad de la Biblia versus la facilidad de la Biblia. ¿Por qué? Porque el mismo Pedro dijo que hay cosas en la palabra de Dios que son difíciles de comprender. Son difíciles de comprender. Hoy en día todo el mundo está en este argumento, si Dios escogió a este, ¿por qué rechazó a este? Y así, argumentos así en la vida, ¿y por qué es así Dios? ¿Y por qué Dios permite el sufrimiento en esta vida? ¿Y por qué si Dios es bueno permite que los niños, bebés nazcan y se mueran y nazcan enfermos? Hay cosas que son complejas en el mundo de comprender. ¿Quién puede entender la mente del Señor? Pero ¿saben qué? Nosotros cuando entendemos la claridad de la Biblia, significa la claridad de la Biblia, que ella puede ser entendida por los creyentes. Y acá quiero hacer la distinción. Un incrédulo, la lectura de la Biblia o la comprensión de la Biblia se le va a hacer difícil. ¿Por qué? ¿Por qué cuando un incrédulo dice, no entiendo la Biblia? ¿Por qué? Bíblicamente, ¿por qué? Quiero leer la Biblia con usted. A ver, quiero leer la Biblia con usted, pero no la entiendo. ¿Usted me la está leyendo? Bueno, vamos a ver qué la Biblia dice. Primera de Corintios 2. Vamos a Primera de Corintios 2. Primeramente que nada, leemos 1.18 y después leemos 1 Corintios 2.14. 2.14. 1.18. La palabra de la cruz es locura, es necedad para los que se pierden.
para los que se pierden. Es locura. ¿Sí? Entonces, partamos de la premisa que una persona incrédula no entiende la palabra de Dios porque es locura, es una necedad, es tontería, ¿no? Qué locura leer la Biblia, qué locura pedirles consejo a un libro antiguo, qué locura de hoy en día tener que decirle a Dios cómo te sentís cuando vos podés solo. Vos podés salir solo adelante. Es como se dice en Uruguay, ¿no? Es echarle para adelante. Es ponerle ánimo al asunto, vamos arriba. Déjenme decirle que hace rato que vengo escuchando, hace 12, 13 años que vengo escuchando eso, y no funciona. Cuando el hombre no va a las Escrituras, está complicado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero ¿qué dice ahora capítulo 2? Noten que Pablo no termina ahí, sino que Pablo en el versículo 14, 2:14, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu. ¿Quién es el hombre natural? ¿Quién es el hombre natural? ¿El hombre que come vegetales? Ah, muy bien, los del mundo. Bien, es importante que nosotros entendamos las palabras, porque nosotros nos ponemos a pensar y empezamos a payar y empezamos a pensar cualquier cosa. Podemos pensar que el hombre natural es un hombre que vive paz y amor todo el día, ¿no? No, ese es el hombre natural que la Biblia habla, es el hombre que no conoce al Señor. Es el hombre que no tiene, porque noten lo que dice el versículo 14, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y no las puede entender, ¿ven? La Biblia es clara, pero él no las puede entender. No las puede entender, porque son cosas que se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. Ahí está. Se disciernen espiritualmente. Entonces, ¿qué necesita una persona? La persona necesita el Espíritu de Dios. Por eso que la Biblia es clara. La Biblia es clara. El mensaje es claro que Dios ha dejado, ¿no? Nosotros necesitamos el Espíritu de Dios para entenderla. Por eso que cada día, cuando nosotros nos vamos a la palabra del Señor, debemos venir con este espíritu de dependencia en el Espíritu. Decir, Señor, como leímos en Salmo 119, enséñame. Enséñame porque hay cosas que yo realmente no sé. No sé cómo encarar este asunto en el día de hoy. Tengo que enfrentar este problema, tengo que lidiar con este asunto hoy y sinceramente, Dios, no sé qué voy a hacer. No sé qué decisión tengo que tomar acá. Tu palabra todavía para mí no se ha revelado en el asunto de que no sé, Señor, qué voy a hacer. Entonces es importante que nosotros ahí vengamos en dependencia al Señor, sabiendo que la Biblia es clara, la Biblia va a mostrar. La Biblia me va a mostrar el camino que debo escoger. La Biblia dice eso, ¿no? Le mostrarás al hombre el camino que debe escoger. Entonces, sepamos. Tercero, vamos rápido y terminamos con estos dos rápido. La Biblia es autoritativa. ¿Qué significa el tercer atributo? La Biblia es suficiente, creemos que la Biblia es suficiente, creemos que la Biblia es clara, la podemos entender en dependencia del Espíritu Santo. La Biblia es autoritativa. Es la palabra de Dios con la autoridad de Dios. Eso significa, ¿no? Si me ponen el otro gráfico mejor, ahí. Significa que la autoridad de las Escrituras están por encima de cualquier otra autoridad humana, como ven ahí los eruditos, cualquier autoridad, mis observaciones o mis propias emociones. No, una de las cosas que nos pasa muchas veces a nosotros es que a medida que vamos leyendo la Biblia, sabemos lo que la Biblia contiene, cuál es el contenido de ciertas áreas. Y lo que pasa muchas veces es que llegamos a ciertos pasajes en los cuales los pasamos por alto, porque sabemos lo que la Biblia dice que va a decir y sabemos que Dios nos va a confrontar con eso. Entonces preferimos con ciertos pasajes pasarlos por alto. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros al pasar por alto pasajes y decir, no, estas partes no las leo, estas partes ya las sé, no necesito esto ahora, yo necesito esto otro, tenemos que tener cuidado de no poner nuestras observaciones o poner nuestras emociones por encima de lo que es la autoridad de Dios. Porque recuerden, ¿qué aprendimos en la primera clase? Toda la Escritura es útil para enseñar, para corregir y para redarguirnos
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, entrenado en justicia. Entonces, cualquier otra autoridad menor, no es como que yo, por ejemplo, un ejemplo práctico de cómo mostrarles que la Biblia no es la autoridad mayor en esta iglesia, es venir el domingo, pararme en el púlpito, ¿verdad? En el culto, poner la Biblia ahí. Bueno, les quiero hablar hoy acerca de cómo podemos ser buenos cristianos en este mundo. Necesito que hoy se motiven porque los veo que están desanimados, los veo que están cansados, ¿no? Entonces, hoy les voy a dar una charla en la cual quiero que ustedes se vayan a casa con ganas de servir a Dios. Y vamos a hablar acerca de 4 cosas de cómo podemos hacer eso. ¿Saben qué? Me como 45 minutos hablando y nunca abrí la Biblia. Eso es decir, yo tengo la autoridad, no Dios. Cuando yo hago esto en casa, lo mismo. No solamente en la iglesia, sino cuando yo hago esto en casa, si yo cierro la Biblia y empiezo a poner mis emociones, no, yo me siento así hoy y hoy voy a hacer esto. Ya te doy, Mariela. No, yo observo que esta situación se tiene que manejar así. Y no consulto con Dios. ¿Saben lo que yo estoy haciendo? Yo estoy poniéndome por autoridad encima de Dios. Si en la iglesia no se abre la palabra de Dios, si en la visita que se hacen con los hermanos no se abre la palabra de Dios, vos estás diciéndole a Dios que esto no es suficiente, que esto no es claro y que vos estás en autoridad por encima de lo que Dios tiene que decirle a la persona. Esto es tremendo. Por eso que ahí dice, no, la Biblia gana el día. La Biblia gana el día. El hermano, el vecino, no tiene que escuchar lo que son mis emociones, mis observaciones de la vida. El hermano, el vecino, quien sea que hables, necesita escuchar esto. ¿Qué es lo que Dios tiene que decir a esto que me estás compartiendo vos? Hablamos anoche del dominio propio. Bueno, ¿sabes qué? Vos me compartís este asunto. Bueno, mirá lo que la Biblia dice esto. Es clara, es suficiente. No necesitas correr a otro lado. Y menciono el último ahí porque ya se fue la hora. Menciono el último para que lo tengamos en nuestra mente y no quede. La Biblia es necesaria. La Biblia es necesaria. Es necesaria para la salvación y para la vida espiritual. Necesitamos la Biblia, es necesaria, solamente se las menciono nomás, para conocer a Dios. De eso se trata esto. ¿Por qué leemos la Biblia? No leemos la Biblia para ser buenas personas solamente, ¿eh? Ese no es el fin de que yo, tengo que tomar una decisión clave. Tengo que hacer esto en mi vida y voy a buscar un consejo de la palabra del Señor. No es solamente eso. El conocer la Biblia, el entender que es necesaria, me ayuda a conocer el corazón de Dios. ¿Sabes cómo se demuestra cuando conocemos el corazón de Dios? ¿Sabes cuándo se revela que conocemos realmente a Dios? Cuando viene el sufrimiento. Cuando viene el sufrimiento, cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, cuando viene la mala, como decimos, ¿no? Ahí se revela cuánto yo conozco al Señor. Porque ahí van a salir un montón de cosas a flote. Mis emociones, mis observaciones de la vida, mis observaciones de la situación que está pasando. Y ahí es claramente cuando yo necesito conocer el corazón de Dios. La Biblia es el único libro del que no se puede prescindir. Hermano, si tenés 50 libros en tu casa y no los leíste, tiralos a la basura, haz lo que quieras con tu libro. Pero ¿sabés qué? Este libro, no podés prescindir de este libro. Este libro tiene que estar, como dijo Josué, día y noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Querés que las cosas te salgan bien? Bajo la voluntad de Dios, agradar al Señor, no prescindas de este libro. Que no tenga tierra. Que no tenga tierra. Que esté gastado, que esté todo escrito, que esté todo rayado.
Una Biblia bien rayada, una Biblia bien escrita, ¿saben qué significa? Es una Biblia leída. Una Biblia nueva, así, es una Biblia que no está leída. Escribe la Biblia. Habla con Dios en la Biblia. Cuéntale a Dios cómo te sientes en la Biblia. Deja que Dios te hable en la Biblia. ¿Por qué? La Biblia es suficiente, la Biblia es clara, Dios tiene la autoridad y la Biblia es necesaria. ¿Qué 4 razones más puedo tener para decir este es el único libro? Como les digo, 1000 libros en la biblioteca puedo llegar a tener ahí. El día que me muera, ¿saben? Se los regalo a todos. Se los regalo. Pero ¿saben qué? Esto es el libro de Dios. Es el que tiene que estar acá en la vida del creyente. Oramos. Padre amado, te agradecemos, Señor, por la palabra. Es viva, es eficaz y es más cortante que una espada. Te pedimos, Señor, también que en esta mañana tu palabra pueda vendar, sanar, pueda alumbrar, que tu palabra pueda, Señor, hacer toda la obra que sea conveniente en la vida de cada oyente. Trae salvación, trae santificación, Señor, conforme a tu voluntad y a tus propósitos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.